estamos en otro video podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy en los escenarios, en el teatro, les digo siempre cada vez que empieza este programa, qué intensa actividad teatral que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, siempre nosotros nos sumamos, siempre tenemos algo para ver. ¿Qué vamos a ver esta semana? Se lo van a decir los invitados, porque tengo acá en el estudio a la actriz Raquel Ponte. ¿Cómo estás, Raquel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Y al director Alberto Madín. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Y muchas gracias por invitarnos. Bien, y bueno, yo les agradezco que estén acá para contarnos qué están haciendo, qué es lo que se puede ver que están haciendo ustedes en la cartelera teatral de Buenos Aires. Bueno, empiezo yo. Sí, cómo no, por supuesto. Empieza el director. Estamos haciendo El Enfermo Imaginario en el Muy Teatro, en la calle Humahuaca 4310, los domingos 18:30. Este Enfermo Imaginario apuesta a un auténtico Molière, como decimos nosotros. A un auténtico Molière. Exacto, porque hemos tratado de recrear la época desde el vestuario y la ambientación y desde la interpretación. Y uno de los méritos que tiene la obra, porque así nos lo hace saber el público, es que se divierten mucho. Y que de verdad se divierten mucho, a pesar de que el tema es muy profundo. Pero bueno, sí. Lo que hizo Molière en esto, mostrando parte de su vida, siendo bastante autorreferencial. Ah, sí, claro, con esta obra. Claro. Sí, ahora después te voy a contar un poco por qué es autorreferencial. Volvió porque es su última obra. Él se muere en la cuarta representación del Enfermo Imaginario. Haciendo El Enfermo Imaginario, que lo hacía él, se muere en la cuarta representación. Termina la obra, se descompone y a las 3-4 horas se muere alrededor de las 10 de la noche. ¿No es eso? Hay como un mito que fue en el escenario. No fue en el escenario. No fue en el escenario. Yo te digo, todo eso lo tengo muy documentado. Hay un par de libros muy interesantes que están muy bien escritos sobre toda la vida y la obra de Molière. Y no fue así. Fue en su casa a las 10 de la noche, más o menos. No tenemos la precisión exacta, porque yo no estaba ese día. Yo tampoco. Y muere. Bueno, a ver, termino de contar esto y después, si querés, te cuento un poco todos los... Vamos a ir hablando de todo. Y entonces Molière, en esta última obra, porque él ya venía haciendo cosas, él empieza con una comedia que es la que le abre las puertas, que es Las Preciosas Ridículas. Sí. Que es comedia. Después, porque él deja un poco la farsa, porque cuando está en las provincias, él crea y recrea ese género de la farsa. Sí. En Las Preciosas Ridículas ya crea una obra de comedia, de un género de comedia. Y durante toda su carrera él va escribiendo comedias, pero en un momento hay ciertas obras que no son tan comedia, como es Don Juan, como es Tartufo. Entonces, porque siempre tienen un fondo muy profundo. Cuando hace El Enfermo Imaginario, el personaje de Argan, que es el enfermo, el protagonista, el enfermo imaginario, Argan es el que sufre de una manera terrible, pero Molière, que era muy astuto, todos los personajes que están ahí puestos vuelven al género que él había trabajado en sus orígenes, que era la farsa. Por eso hay como farsas alrededor del enfermo. Por eso la gente se divierte mucho con eso. El título ya señala algo de qué se trata la obra, ¿no? Exacto. Porque convengamos que hoy en día
no solamente hoy en día, hace bastantes años, pero la gente se automedica mucho, sufre mucho, se empastilla mucho. Claro, Sí, y, sí. y muchas personas con muchos ataques de pánico, no sé si será esta vida que estamos viviendo, pero hay mucha gente que es muy hipocondríaca, que era el caso de Molière. Claro, o sea que ya en la época de Molière había... Claro, es más, hay una... esto lo contaba Eduardo Galeano Sí. en un libro, que Molière aparentemente sufría de ataques de pánico, lo que nosotros conocemos hoy como ataques de pánico. Que todavía, época, no se catalogaban. Claro, y él tenía muchos miedos. Él tenía, como las personas que sufren ataques de pánico, tienen mucho miedo a la muerte. Si vos observás, que vos viste la comedia los otros días, habrás visto lo que pasa con esas pesadillas que tiene el enfermo respecto a los médicos, esa obsesión. Sí. Que él no puede, él no puede descansar. Él no puede descansar. Y en algún momento dice un bocadillo: a uno no le dejan tiempo ni siquiera para pensar en sus enfermedades. Claro, porque él todo el tiempo está pensando en enfermedades. Claro. Y los médicos se aprovechan justamente de eso para, bueno, recetar lo que no había que recetar, pero bueno, venía bien porque había una retribución económica importante para ellos. Bien, digamos que algunos médicos. Raquel Ponte, ¿cuál es tu personaje dentro de esta apuesta que ha hecho Alberto Amadín del enfermo imaginario de Molière? Mi personaje es hermoso, es la criada. Somos dos las criadas, pero yo personifico una ama de llaves, digamos, porque es la que está más cerca en todo del enfermo. Ajá. Es la que lo cuida más y la que lo conoce más. Es como que el alma de la casa, ¿viste? En esos momentos. Claro, en esa época me parece que el ama de llaves, justamente como el nombre lo dice, manejaba todo lo cotidiano, todo lo doméstico, exacto, ¿no? Desde lo más esencial de la casa, ¿no? De los secretos, todos sabían. Claro, y acá ella sabe todo lo que pasa con respecto a su mujer, con respecto a la hija, con respecto a los médicos. Ella se da cuenta que es lo que está pasando con el enfermo, por eso en un momento de la obra reproduce una farsa para poder salir de esa situación y que el enfermo deje de estar tan torturado, porque realmente es una tortura la vida de él, pensando que se va a morir. Y bueno, es hermoso el personaje. Todos que va a sufrir, ¿no? Que va a sufrir. Sí. Así que, ¿cómo llegaste a este personaje? Y mira, este personaje yo ya lo habíamos realizado hace muchos años, Alberto había puesto esta obra y también hice el mismo personaje y lo amé con mucho sentimiento, porque es a la vez que es rudo, pero es dulce, es como mágico para mí el personaje. Y bueno, lo fui confeccionando ya en esa época, en ese año que lo hicimos, muy desde lo inocente, ¿no? De una criada que como que no quiere meterse en todo, pero se mete, ¿no? Con mucha sutileza. Como que está integrada, ¿no? Esa familia. Claro, sí. Con mucha sutileza, pero bueno, va haciendo canales para lograr un bienestar, porque ve que está todo un poco mal dentro de la familia por la enfermedad, justamente de Argan, que es el enfermo. Y hace varios años me decías, ya hiciste este personaje. Sí. ¿Cómo lo construiste? ¿Tuviste algún referente? ¿A quién observaste? ¿O solamente fueron las indicaciones de Madín? Mira, fueron las indicaciones de Madín y después en ese momento el actor que hacía el enfermo transmitía mucho su personaje. Y él mismo me hizo también formar el mío, entre las indicaciones de Alberto y cómo él hacía su personaje. Y bueno, es como que llegué a sentir bien que era la criada. ¿Lo fuiste viviendo? Sí, sí. ¿Siempre te ha ocurrido eso con todos los personajes o solamente con este de Molière?
con este un poco más, es como que lo quise desde sentir lo que es atender a alguien, que es fantástico. Atender a alguien y sacarlo de su estado de depresión o de enfermedad en este caso. Y eso es como que me hizo sentir bien dentro de ese personaje. Y ahora también. La pregunta para Alberto Madín. Cuando estás poniendo esta obra, estás ensayando, estábamos hablando un poco antes que empezara el programa de la letra, de los actores, de aprenderla, de saberla. ¿Qué sucede con vos como director poniendo a Molière estos clásicos? Por ahí dejás que el actor ponga alguna palabra que no la haya escrito Molière. Trato de que no, porque a ver, trato de ser lo más cuidadoso posible cuando hago la adaptación del texto, que no es fácil. Yo he adaptado muchas obras y bueno, tiene todo su trabajo. Yo presto mucha atención al texto, trato de pensar en la poética según el personaje, según el autor que sea, buscar las palabras adecuadas que se usaban para no caer, porque cuando a veces el actor, que yo también soy actor, trata como que le pone mucho de su cosecha, y no es así. O sea, tenemos una posibilidad de jugar con eso que escribió el autor y que se adaptó, jugar dentro de eso. Yo trato de ser lo más riguroso posible, y ellos, los chicos, lo saben. Yo me esfuerzo mucho, porque si yo estoy mostrando eso de esa manera, porque si no, ¿qué sucede? Los actores, y yo como soy actor lo vuelvo a decir, tenemos la tendencia por ahí a desbarrancarnos, y no es y más si somos muchos, se desbarranca uno, se desbarranca el otro y... ¿Se desbarranca? ¿Te referís a que hacen lo que quieren? Claro. Se van agregando cositas. Y una cosita trae la se van otra, sacando. Y una cosita trae la otra. Sobre todo en la comedia. No, pero yo digo, chicos, ¿qué pasa si hacemos teatro en verso? Esto está aún ahí nomás. Y sería tan hermoso poder hacer teatro en verso. ¿Y cómo manejaste, todas las veces que has puesto Molière o clásicos, cómo manejaste los movimientos corporales? Porque en esa época el calzado era distinto, la ropa era distinta. Sí, claro. Bueno, yo hago todo como un estudio, una investigación, vamos a decirlo, siempre sobre las épocas. Uh-huh. Entonces todo eso hay que pensarlo mucho, hay que leerlo mucho, hay que investigarlo mucho, para que se pueda hacer, para darle al público eso que yo creo que se da, por lo menos supongo que es así, para darle al público el mayor acercamiento a la época. Y como vuelvo a decir, nosotros somos un elenco pobre, que no tenemos recursos más que nosotros. Son un elenco independiente. Absolutamente. Entonces, cuando el público entra a la sala, hay que tratar de que el público de alguna manera empiece a entrar en esa época. Y nosotros mismos, cuando nos vamos vistiendo, a medida que nos vamos vistiendo y colocando esas polleras, esos jabot, esos sombreros, vamos entrando en la época realmente. Nos vamos sintiendo que estamos en ese momento que escribió Molière la obra. Ya cada vez vas incorporando o reincorporando la época y los movimientos. Sí, cuando lo llevamos al escenario nosotros estamos en esa época, nos sentimos así. Y mirá que somos 11 personajes, pero hay mucha química entre todos y se logra eso entre todos. Por eso se puede transmitir hacia el público. El público lo recibe de esta manera. Se mete en la obra y en esa época. Se nota.
¿Qué te sucede respecto a cuando estás actuando? En el momento que estás actuando, las reacciones del público ante un movimiento o un parlamento tuyo. Yo por lo menos lo siento, no lo veo porque miro pero no veo, no estoy mirando a la gente con detalle, miro hacia la nada, pero se siente en el cuerpo, se siente cuando la gente hace una sonrisa leve, cuando se ríe fuerte obviamente que sí, y notamos en general el público. Hubo una función que decíamos, no vinieron. Y nos parecía claro que no estaban, y lo sentíamos, pero sí estaban, y por suerte con mucha alegría y con muy buena disposición, porque al salir, que yo los recibo, los voy saludando, se nota cuando el saludo es de compromiso o no, y era un saludo, y el aplauso había sido espectacular, así que uno huele al público, no hace falta mirarlo, se siente, pero trabajamos tranquilos, esa cuarta pared incluso se desaparece, porque yo creo que ellos también están con nosotros en la obra. Y en la época. Claro, que no es fácil, eso es lo que se logra con esta apuesta, porque la apuesta que hizo Alberto es lo que logra que se incorpore enseguida al público, porque es inmediato. Alberto, al construir esta apuesta, sí, al armarla, al pensarla, ¿ya pensaste en que los actores recibieran y despidieran al público? En general en mis espectáculos trato de que sea así. Ajá. Yo he hecho varios Molière, he hecho mucho de teatro clásico, todo, y siempre trato de que los actores reciban al público de alguna manera. En algunos espectáculos lo podemos hacer más, en otros no lo podemos hacer, de acuerdo a los espacios, de acuerdo a la obra, pero tratamos de que sí, porque la gente, el público se siente bien cuando lo reciben. Es más, ahora se usa mucho que no te dan programa, te dan el famoso QR, vos tenés que... No, a mí no me compliquen, perdón. A ver, mostrá cámara eso. Este es un programa de mano. Desplegable, ¿no? Claro. Desplegable. Como los viejos tiempos. Es un clásico. Este es un programa de mano que la gente se lo puede llevar, se lo lleva a su casa, puede leer lo que no leyó, hay alguna pequeña información. Yo a veces he hecho programas más grandes con más información, pero trato de que se puedan enterar de algunas cosas. Ajá. Por ejemplo, además del elenco, ¿no? Sí, además del elenco, también están las personas que trabajan, que hacen que ayudan a construir la ropa, algunos datos sobre el autor. Veo una foto ahí del autor, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y acá adentro hay otra con una pequeña mostramos información. A la cámara. Ajá. Con una pequeña información sobre el autor. ¿Por qué? Porque es necesario, sobre todo en estos tiempos, que la gente investigue un poquito sobre estos autores clásicos, en realidad sobre todos los autores, pero sería interesante que la gente investigara un poquito, a ver quién era este señor Molière, que tuvo una vida tan rica, por decirlo de alguna manera, que fue una personalidad muy, muy fuerte en su época, muy fuerte. Y tal es así que casi 400 años después se sigue haciendo. Es como si lo hubiese escrito ayer la obra, digo yo. Porque de principio a final todos los temas que se van tratando en la obra son los mismos que tenemos hoy en día. Son las mismas miserias humanas, digamos. Claro, un poco la forma de actuar o de ser, el personaje de Madame, de la mujer del enfermo, por su avaricia, su deseo de ambición de dinero, los médicos también por querer especular con las enfermedades, y bueno, cada uno
tiene hoy en día de hoy en día, si tuviera que escribirlo, no dudarían dudarían de que es de hoy. Con otra ropa y con otro calzado. Claro. Sí. Han cambiado las las ropas formas. complicadas, las ropas, no eran fáciles las ropas. Había tiempo para coser, ¿no? Sí. Vamos a pedirle a Lucas, por favor, que nos ponga en pantalla una de las fotos de El enfermo imaginario de Molière que se está dando ahí. Bueno, ahí estamos viendo a alguien que está en el estudio. Ahí está Toinette, la criada, una de las criadas, la ama de llave vendría a ser, y el caballero que está al lado es el hermano del enfermo, es Beral. Es el hermano que realmente el que tiene la verdad en la obra, que tiene el conocimiento suficiente como para explicarle al enfermo lo que realmente es la enfermedad, que no crea tanto de que está enfermo. El que lo quiera hacer entrar en razones. Y acá está, bueno, acá tenemos a nuestro Argan. Acá está el enfermo. Daniel Di Ruba, personificando a este enfermo imaginario, que lo hace con brillantez. Acá tenemos a Madame. ¿Cuánta ropa? Claro. Que es la mujer del enfermo, y Angelique es su hija. Ajá. ¿Cuál es la hija? La hija es a la derecha, la de Rosa. La de Rosa. Ajá. Vemos otra foto ahora y bueno, acá también, acá me da la sensación como de un baile, como algo alegre. Claro, acá está Angelique, que es la hija del enfermo, con su supuesto prometido del que ella está enamorada, y van a hacer justamente unos pasos de baile para representar delante del enfermo, de su papá, ¿no? Y atrás, al costadito está el novio que el enfermo quiere darle a su hija. El oficial. El que quiere que se case con él. Y detrás estoy yo y la otra criada, Margot. Así con los chismes. Es una escena, ¿no? muy graciosa, sí. Uy, acá el enfermo está en un problema, me parece. Y acá, claro, y sí, está toda la obra en un problema, pobre, la verdad es así. Y aquí estamos los mismos personajes, pero al lado del enfermo, entre el enfermo y el prometido, entre comillas, está el médico que es el papá del prometido. Claro, qué intereses y que le trae a presentar su fantástico hijo, que no es justamente el que quiere la hija. Qué amores desencontrados. Vamos a seguir viendo dentro de un rato por fotos. Eso son todos temas de hoy. Todo lo que pasa hoy. Claro. De siempre. Hay papás que postulan a sus hijos para... Claro, y más en distinta forma ahora, no es con la dote y todo lo que pero se en hacía esa época antes, era así. En esa época... Los intereses económicos... Los intereses creados. En los matrimonios las dotes eran muy importantes, ¿no? Claro. Obviamente. En esa época, no sé, en los reyes en Europa también se casan por interés, no se casan por amor. Eso no existe. A veces dicen que los actuales también pasa lo mismo, los reyes actuales. Claro, ¿no? y hay también. Claro, sigue pasando porque es la alianza entre dos países. Claro. Es la alianza entre dos países. Claro. Entonces es una cuestión política. Por ahí la pareja se lleva espantoso, como en la mayoría de los casos. Vemos que se llevan espantoso, pero bueno, tratan de sostener esos intereses, esas alianzas, porque para eso fueron criados. Claro. Es terrible, pero para eso fueron criados. Y formados así, ¿no? Sí, formados así. Así bueno, que... después, como pasa en esta época, hay príncipes que abdican, no quieren pertenecer a la corona porque están enamorados de otra persona, que no tiene nada que ver con su nivel, que están fuera de la nobleza. Y bueno, esas historias que pasan, el ser humano es así. Y la monarquía, bueno, en Francia ya no hay monarquía, así que porque leen lo de Molière pasa de diferente manera, ¿no? Bueno, lo de Molière fue antes de la Revolución Francesa. Sí, fue antes. Fue con reyes. Claro. Él vivía con reyes. Claro, vivía con reyes, Luis XIV. Así que aparentemente fue un muy buen rey para Francia.
y por lo que podemos ver varios siglos después, fue buen sponsor también para el teatro, ¿no? Sí, Así, importante, por es importante. Nos vamos a una pausa en Pantallas y Escenarios y ya volvemos para seguir hablando del enfermo imaginario que se está dando. ¿Dónde se está dando? En Muy Teatro, en la calle Humahuaca 4310, Almagro, y estamos los domingos a las 18:30. Bien, ya volvemos con Pantallas y Escenarios. La Biblioteca del Congreso. De exposiciones de arte, conferencias, encuentros de lectura. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En la sala de streaming Spinetta contás con equipamiento profesional, conectividad y asistencia incluida. Ideal para estudiar, trabajar en grupo o intercambiar ideas. Silencio no obligatorio. Y acceso a más de 1000 contenidos audiovisuales en nuestra plataforma interactiva. Vení a vivir la BCN. Y seguimos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos hablando de teatro, seguimos hablando de la obra El enfermo imaginario de Molière, que se está dando en la ciudad de Buenos Aires dentro del circuito alternativo, podemos decir independiente. Yo generalmente digo independiente. Estamos hablando con Alberto Madín, el director de la obra, y con Raquel Ponte, la protagonista de la obra, aunque ella no lo dice mucho, No. Pero sos la protagonista, Raquel, ¿no? Es la coprotagonista. Es la coprotagonista. Bueno, digamos la protagonista femenina. Sí, sí. Claro, porque, agrego esto, Molière, su mamá se muere cuando él era muy niño, tendría unos 10, 12 años. Entonces, ¿quién lo cría? La ama de llaves. Claro. Ajá. Porque en esa época... ¿Y cómo era en esa época? ¿Cómo era en esa mucho. época? ¿La cría? Claro. Su papá se vuelve a casar y todo, pero la que lo crió fue su ama, el ama que tenía ahí en la casa. Y vos fijate que hay un detalle, que en las obras de Molière no hay madres, no figuran las madres. Ajá, No hay qué madres. dato. No hay madres. Como no tuvo madre, Claro. No tenía la no hay figura. madre, no tiene esa imagen. Claro. Pero sí en todas está la criada y el criado. Es Así- más, Molière se reservaba, cuando no hacía el protagonista, sí, hacía el otro protagonista, que era un criado, es ganar él. Sí. Eso es lo que hacía Molière. Por eso para él son muy importantes los criados, muy importantes. No hay Porque obra de es- Molière que no haya un criado. Porque su referencia familiar era esa. Claro. Claro. Ajá. Porque él era de dinero, era burgués, era hijo de un burgués. El burgués, el papá, era el tapicero real. Un puesto Molière, importante. esos títulos, el papá se los cede un año a Molière. No era lo de él, aunque Molière trabajaba en el negocio de su papá.
Molière trabajó en el negocio de su papá y ahí conoce mucho de la gente de los gente de la nobleza, porque iban al negocio donde correspondía, del tapicero real. Tenía el respaldo Claro, tenía respaldo. De la calidad, ¿no? Siempre claro, y sí. Voy a lo más caro y a lo más... Y sí, era lo más renombrado. Así que, bueno, entonces está la protagonista femenina, acompañada por quién, porque no solamente están Argan. No, por supuesto que no, tenemos un elenco realmente, como te decía antes, tenemos una química. Yo este año me incorporé al grupo, a pesar de que estar hace muchos años trabajando con Alberto, pero había dejado también muchos años de hacer teatro. Y este año me incorporé al grupo. Es un grupo fantástico, humano, desde lo humano y desde lo actoral, con una capacidad de responsabilidad, de trabajo, de humildad muy grande. Y eso hizo que se logre una uniformidad una calidad en la obra, que es lo que se le presenta al público y lo reciben de esa forma. Lo que recibe el espectador. Exactamente. ¿No? Así que bueno. Y eso lo logramos con este elenco numeroso. Cuéntenle a la audiencia cómo se compone el elenco. Acá yo te voy a decir, se componen con Rubén Noceda, Daniel Di Ruba, Alejandra Figueras, Mica Ventoso, Lorena Navaridas, Atilio Farina, Sergio Moreno, Rubén Otero, Leandro Casia, Gonzalo Martínez Castro. En la asistencia de dirección tenemos a Lina Rodríguez, que corre para todos lados y hace de todo. Y bueno, el vestuario también, hay que decirlo, que es acá del señor Alberto Madín. Los diseños. Todos los diseños, ajá. Sí señor. Y parte de la realización. Y la señora que también y yo colaborado. Ayudé un poquito este año, bueno, ayudando un poquito para ir reformando y poner al día algunos de los trajes. Así que bueno, toda esta cantidad de gente es la que está sobre el escenario representando El enfermo imaginario todos los domingos a las 18:30. ¿En dónde? Muy Teatro. Muy Teatro. Un teatro hermoso, realmente muy, muy cómodo, muy teatro. Abajo tiene una confitería donde se puede tomar rico café, unas pizzas buenísimas. Así que pueden hacer un plan de domingo completo. Es temprano, la obra a las 6:30, en un lindo horario, con una entrada muy razonable. ¿Y cuánto dura la obra? 1:15. Ajá, para un día domingo está espectacular, sí, después de ver teatro ya. Sí, porque es muy ágil. Se puede viajar, se puede caminar, se puede ir a mirar vidrieras, ¿no? Escaparates. Aparte, perdón, es la ubicación. La ubicación está en pleno corazón de Almagro, que está entre Humahuaca, Palestina y Pringles. Una cuadra de Corrientes. Una cuadra de Corrientes y a 3 cuadras de Medrano, de Corrientes y Medrano. Mejor imposible. Imposible. Le voy a preguntar a Raquel Ponte. Sí, señor. ¿Cómo te formaste actoralmente? Bueno, yo me formé actoralmente a partir de los 17, 18 años. Yo era en ese momento de zona norte y hice los 4 años de teatro dentro de lo que en ese momento existía, que era la Comedia Municipal de Vicente López. Ajá, sí. Allí se hacía teatro, se hacían actividades, coro, varias cosas. Y ahí con el director en ese momento, Alberto Boide, yo hice los 4 años que correspondían a teatro. De ahí en más comencé a hacer teatro para chicos, con en ese momento el hijo del gran famoso actor Roberto Dardés, de que estoy hablando, ¿no? Sí. De allá hace muchos años. Y comencé con el teatro para chicos, que fue luego donde conocí al señor acá, en una obra de teatro para chicos que él vino a ver, y bueno,
Después comenzamos los dos haciendo teatro para chicos. Y de ahí en más seguí haciendo con algunos maestros, pero no muchos. Seguí haciendo las obras o los recitales, me gusta mucho la poesía. Y después con los años fui haciendo otras obras y también durante varios años hice un espectáculo Abanico de Colores que lo representé con mi esposo. Que un espectáculo varieté, digamos, con canción, con música, con poesía, y bueno, y comedias porque me encanta, a mí me encanta la comedia, me gusta todo del teatro, pero ver reír a la gente y hacerla feliz por esa hora y media es fantástico. Y difícil. Es muy difícil. Alberto Madín, Señor. bueno, acá no es la primera vez que estás en pantalla y escenarios, pero la audiencia quizás no tiene presente cómo te formaste después de los infantiles que contaba acá Raquel. Bueno, yo me formé hace tantísimos años. Un poquito antes. Yo me formé en el Instituto de Arte Moderno que dirigía Marcelo Lavalle. Sí. Nosotros íbamos todos los días, de lunes a viernes. Teníamos a Marcelo Lavalle, a Luis Diego Pedreira, a una profesora maravillosa que nos enseñó foniatría, a una bailarina que era Estela Maris que nos enseñó lo que sería una educación corporal. O sea, y bueno, ahí me formé y al año que mi maestro era un director muy reconocido, era un gran maestro y un gran director. Tenía las dos condiciones, porque a veces ocurre, es un muy buen maestro y no es buen director. Pasa mucho, sí. Él reunía las dos condiciones y él dirigía, en el Instituto de Arte Moderno era un teatro. Sí. No diría que era un teatro independiente, porque todas las figuras pasaban por ahí. Lo que se dicen figuras, eran actores y actrices, pasaban por ahí. Pero la habilidad que tenía Marcelo, siempre en sus espectáculos ponía a alguno de nosotros. Entonces eran las figuras y nosotros. Y al año, que de estar estudiando ahí, él hace un espectáculo al aire libre en el Botánico, cuando se hacían espectáculos en el Botánico, en el Fernández Blanco. Yo no pensaba ni siquiera anotarme, nada. Y me dice, nene, por favor anotate. Está bien, Marcelo. Bueno, yo me anoté. Y bueno, ahí... ¿No preguntaste para qué? No, porque yo sabía que ni pensaba en el personaje, nada. Y ahí trabajé con Paquita Beil, la madre de Miguel Ángel Solá, sí, con Hugo Caprera, con Alita Román, con Julio de Gracia. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Y al poco tiempo, eso fue todo el verano, y al poco tiempo, antes de que terminara el verano, él iba a hacer su primera obra de niños, Marcelo, y me llama. Y hacemos todo un espectáculo de niños que trabajaba Silvina Rada. Sí, éramos compañeros con Silvina. Sí. Trabajaba Silvina Rada. Bueno, ahí estuvimos todo un año entero. Y después el otro año también hicimos otro, después me llamaron para trabajar ahí mismo, en el instituto con Fina Base, Raúl Aubel, qué trayectoria. Sí. ¿Y cuándo empezaste a dirigir? Y bueno, yo empecé a dirigir porque yo estudié dirección ahí con Marcelo también. Yo estuve como 6 años o 7, fui asistente de Marcelo también. También trabajé con Luisa Beil porque me mandó a hacer un reemplazo. Después estábamos haciendo un espectáculo y un día viene doña Lola Membrives a ver el espectáculo y al otro día me estaba llamando Marcelo porque doña Lola me había visto y quería para que yo trabajara en una obra con ella, que era Los Verdes Campos del Edén. Ajá, sí. Bueno, y ahí trabajé bastante, pero en un momento dije, yo necesito la seguridad, porque el teatro tiene eso, trabajás 2 meses, 3 meses, o pasa un mes y no te llaman. La carrera del actor. Y yo
No. Dije, no, yo necesito un... Entonces, ahí que no paré con un amigo, ahora armamos un grupo, él dirigía porque era buen director, armamos un grupo, pero bueno, eso ya implica que uno ya empieza a trabajar como independiente. Uh-huh. Porque los horarios del trabajo no son los horarios de los ensayos del teatro, más cuando es profesional. El teatro profesional se reúne a ensayar a las 2 de la tarde, a mediodía, a las 3 de la tarde. Horarios de trabajo. Horarios de trabajo. Iba. No se podía tener, al tener un trabajo rentado, los horarios son más limitados para nosotros. Bueno, a raíz de eso, este muchacho después deshizo el grupo y me quedé con parte del grupo, porque nadie se quería ir. Y bueno, ahí... Es como que heredaste el grupo. De alguna manera. De alguna manera sí. Todavía no, porque después, más adelante, porque después una de las actrices se fue a vivir a Necochea. Entonces, ahí después quedó un grupo más reducido, más chiquitito, y hacíamos teatro para niños, que lo hacíamos con, así como vos viste El Enfermo, tratábamos de que todo estuviera bien cuidadito, bien puestito, y ahí... De manera profesional, aunque sea independiente. Es como se debe trabajar. Es profesional. Como se debe trabajar, independiente porque... no tenemos porque estás solo, porque no hay ningún tipo de productor, claro. Y nadie nos condiciona. Son los propios productores, son los propios productores. Y así llegaste a Molière. Así que vamos a volver a Molière, al enfermo imaginario. Le vamos a pedir a Lucas que nos ponga en pantallas un videíto donde vamos a poder ver algo del enfermo imaginario. Así que bueno, resulta divertido. Ya mirando el video resulta divertido. Es muy divertido. Nosotros nos divertimos. Es muy divertido. Y Alberto, ¿cómo haces para diferenciar cada personaje de Molière, por ejemplo acá en el enfermo imaginario, para que no tenga como una cierta fusión, que sean todos diferentes? ¿Qué le buscas? Bueno, yo trato de, primero, a ver, a mí siempre me apasiona la vida de los autores. Sí. Me apasiona, porque eso, como ellos se desenvolvieron, en este caso que ya no están acá, como ellos se desenvolvieron, como llevaron su vida, ahí encontrás los personajes, la explicación, por lo menos para mí. Molière, que era una persona muy querida por su grupo, él era como una especie de padre para su grupo. Él creó, sin que se llamara así, la jubilación de los actores. Claro, sí, porque cuando había actores grandes de edad, que ya no podían actuar, Molière armaba un dinero, un pozo, qué sé yo, y les pagaba la casa y les pagaba una manutención hasta el último día de su vida. Es una especie de jubilación. Sí. O sea, no nos olvidemos que la Comédie Française, después que él se muere, se crea la Comédie Française. Después de él. Claro, cuando él se muere, que después te quiero contar de la mujer, por eso te voy a decir que es autorreferencial, se fusiona el rey, hace que se fusione la compañía de Molière con otra compañía, y ahí hacen la Comédie Française. Recién. Sí, no existía. Todo se lo debemos a Molière. Mira, ¿y qué me querías contar de la esposa de Molière? Claro, la esposa de Molière, en realidad Molière se casó una sola vez, hay malas lenguas, pero según los documentos no es así, que él dicen que se casa con la hija. Lo que serían los programas de Chimento de ahora, claro, porque en esa época había un par de chimenteros también. ¿También? Claro, sí, yo tengo los nombres. No es nuevo. Tengo los nada nombres. Nada es nuevo. Nada es nuevo. Yo creí que era recién de ahora los chimentos. No.
Yo tengo los nombres, no me acuerdo ahora, pero tengo los nombres de ese par de chimenteros. Otro día vas a venir a contar. Sí, cómo no, cuento. Vengo con todo el material para que... pero los documentos, porque en realidad Molière cuando... Molière, su abuelo materno lo llevaba a ver la comedia del arte. La comedia del arte siempre fue comedia callejera. Sí, sí, sí. Entonces él estaba como fascinado por la comedia del arte. Por eso muchos se confunden. Molière es comedia del arte. No, no es comedia del arte, porque la comedia del arte no tiene texto escrito. Es un cañamazo, como decían, es un argumento, así, nada más. Lo que diríamos ahora un guionado. Exacto, pero nada más. Todo era improvisado. Todo era improvisado y era con máscaras, porque los personajes de la comedia del arte se heredaban. Yo suponte que tengo 70 años, mentiroso, suponte, por eso dije que todo el tiempo estoy con una mascarita que hacía de joven. Bueno, se la doy a mi hijo y mi hijo sigue haciendo el personaje. Se heredaban los personajes en la comedia del arte. Qué interesante. Molière rompe con todo eso. No se hereda más. No, pero, a ver, la comedia del arte son los italianos. Sí. Que andan por todos lados. Por supuesto, pasó para que desapareciera eso, pasó unos cuantos años. Pero en Francia, no. Es la comedia. Él crea de verdad la comedia. Porque la comedia era un género... casi no existía, era un género muy menor, solo existía la tragedia. Y había actores que les hacían tragedia. Lo de Molière era... Era para divertirse. Por suerte no, ustedes no están haciendo una tragedia de Molière, sino que están haciendo un divertimiento donde el público lo disfruta muchísimo. Y antes de cerrar esta nota, les voy a pedir que repitan a la audiencia cómo se llama la obra, dónde la están dando, cómo se pueden conseguir las entradas, todo. Bueno, a ver acá la niña. Bueno, la ama de llaves. Realizando El enfermo imaginario, un auténtico Molière, en la sala Muy Teatro, en la calle Humahuaca 4310, en el barrio de Almagro, y estamos haciéndola los domingos a las 18:30. La entrada es muy accesible, es de 22.000 pesos, así que bueno, realmente pueden hacer un plan de domingo teniendo un cafecito antes de la función o después, como gusten, y llenándose el alma, como me dijo una espectadora el otro día. Qué lindo, lo pasamos tan bien, me llenaron el alma. Ajá. Y para mí es fantástico eso, porque no es fácil llenar el alma. La pancita sí, porque uno come, ¿no es cierto? Y está bien, pero el alma se llena con pocas cosas. Y una de las cosas, bueno, se ve que esta obra tan rica en texto y en todo lo que realmente realizamos llega al alma del espectador. Así que los esperamos en Humahuaca 4310, todos los domingos a las 18:30. Con el enfermo imaginario de Molière. Es más, quiero aclarar un datito, que pueden venir con los niños. Sí. Es una comedia muy familiar. La sorpresa que nos llevamos con los chicos. Bien, entonces a llevar los niños a ver el enfermo imaginario de Molière a Muy Teatro. Que vengan a ver su primer Molière. Alberto Madín, Raquel Ponte. Les agradezco muchísimo que hayan venido acá a contarnos todo esto sobre la obra de Molière que están representando. Así que, bueno, van a seguir. Van a seguir. ¿Cuánto tiempo tiene la obra ya en cartel? 3 meses. 3 meses. 3 meses que hoy en día no es fácil. No es Nosotros fácil. Que yo por lo menos que estoy muy acostumbrado a estar 2 años de 8 meses por ahí cada temporada y trabajando viernes y sábado, hoy en día es un prodigio poder trabajar
3 meses con un poco más, con más. Y como se los dije, van a seguir. Bueno, Sí. Carlitos. Este fue otro podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El equipo hoy estuvo formado por Juan Martín, Lucas Navas, Mariana Salas. Van a tener en pantallas la dirección del programa donde pueden comunicarse con nosotros, hacernos críticas, comentar lo que dijeron los invitados, y en las entrevistas estuve yo, Carlos Herrera.